Esa es básicamente la descripción de los tres modelos. Tenemos el Estado unitario centralizado, a mitad del camino las autonomías, que es en el proceso de descentralización política, administrativa y económica, y al final el Estado federal, donde ya prevalecen la legislación estatal y solamente la central coordina. ¿Por qué esto es importante, Darwin? Porque no se conoce en la historia de la humanidad que un Estado unitario centralizado como el nuestro, básicamente porque las autonomías nuestras son de mentira en realidad, porque la Constitución tiene, así como tiene cosas buenas y la base fundamental es sólida como los gobernadores electos por voto popular y las asambleas legislativas también con facultades de dictar normas. Al mismo tiempo la Constitución tiene muchos candados y por lo tanto tiene la Constitución boliviana el germen de su propia destrucción autonómica. Pero no podemos saltar esto. Nunca se ha dado el caso que un Estado unitario centralizado, como es básicamente el nuestro, salte el espacio autonómico al federal, porque es un proceso. Es tan complicada la estructura del Estado que no se pudiera dar de la noche a la mañana, no se puede dar a través de una ley, no se puede hacer borrón y cuenta nueva y aparecer federales, no hay eso. Para explicar de qué se trata el Estado federal, me gustaría explicar también lo que es el Estado unitario y lo que son las autonomías. Básicamente, a efectos de... Estos son temas que son muy complejos técnicamente, pero entiendo que hay que hacer una explicación que pueda ser accesible a cualquier persona. Se trata fundamentalmente de espacios normativos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién hace la norma, las leyes, las normas, y quién las aplica? En el Estado unitario centralizado, solamente el nivel central hace la ley, hace la norma, y él solo la aplica. Esto es, digamos, que el nivel central dicta la ley y funcionarios del nivel central, designados por el nivel central, la aplican en todo el territorio. Eso es unitario centralizado clásico. En el nivel autonómico es el siguiente paso. Hay que entender que está primero el Estado unitario centralizado, luego en el intermedio está el Estado autonómico y al fondo está el fin final, valga la redundancia, que es el Estado federal. Son partes del mismo continuum, la autonomía y el federalismo, en lo que respecta a quién hace la norma. En el Estado autonómico hay un nivel central que dicta la norma, pero también hay diferentes espacios normativos que también hacen normas y también las aplican. Como las gobernaciones, como los municipios, como hay autonomías universitarias, y si vamos profundizando un poco más, también el tema de las autonomías, de las independencias de los órganos también, ¿no? Que es importante. Pero todo bajo la tutela del Estado Una central. tutela del Estado central con diferentes territorios e instituciones que también dictan sus normas y las aplican, pero bajo la tutela de este nivel central. Ahora, estos espacios normativos son limitados, lo que no ocurre en el Estado federal. En el Estado federal es al revés. Son varios espacios normativos, es decir, diferentes estados que tienen el grueso de la legislación y un nivel central que básicamente coordina nada más. Dicta muy pocas normas, las básicas, para eso está la Constitución. Y estos diferentes espacios normativos que se dan en cada uno de los estados se dan a través de constituciones. Es decir, cada estado tiene su propia constitución y ahí está el grueso de la legislación está en cada uno en nuestro caso, cada uno de los departamentos.
Entonces, esa es básicamente la descripción de los tres modelos. Tenemos el Estado unitario centralizado, a mitad del camino las autonomías, que es en el proceso de descentralización política, administrativa y económica, y al final el Estado federal, donde ya prevalecen la legislación estatal y solamente la central coordina. ¿Por qué esto es importante, Darwin? Porque no se conoce en la historia de la humanidad que un Estado unitario centralizado como el nuestro, básicamente porque las autonomías nuestras son de mentira en realidad, porque la Constitución tiene, así como tiene cosas buenas y la base fundamental es sólida como los gobernadores electos por voto popular y las asambleas legislativas también con facultades de dictar normas, al mismo tiempo la Constitución tiene muchos candados y por lo tanto tiene la Constitución boliviana el germen de su propia destrucción autonómica. Pero no podemos saltar esto. Nunca se ha dado el caso que un Estado unitario centralizado, como es básicamente el nuestro, salte el espacio autonómico al federal. Porque es un proceso. Es tan complicada la estructura del Estado que no se pudiera dar de la noche a la mañana. No se puede dar a través de una ley. No se puede hacer borrón y cuenta nueva y aparecer federales. No hay eso. ¿Esto por qué es importante? Porque no podemos desechar lo que se ha avanzado, que es importante. Han habido referéndum nacional, ya han habido referéndum al final en los 9 departamentos que han votado a favor por el tema autonómico. Entonces, no podemos desechar el proceso autonómico y de pronto convertirnos en federalistas sin entender que para llegar al federalismo hay que pasar por ese tránsito. Entonces es el caso, por ejemplo, el caso clásico, que me gusta a mí mucho citarlo, el caso de Bélgica. Bélgica eran primero centralizados con regiones de mucha identidad y lengua propia. Hicieron autonomías regionales en base a identidades culturales y hubieron 3 reformas constitucionales, el 1970, 1980 y 1990. Y el 2000 ya se dieron una constitución federal. Es decir, Bélgica pasó por ese proceso. Otro caso importantísimo que es líder en el mundo del caso español, que lleva 40 años en el proceso y ahora en los hechos es más federal que autonómico. Por ejemplo, España es más federal, el Estado autonómico español es más federal que el federalismo argentino, por ejemplo, o el federalismo mexicano. Y ni se diga ya que el federalismo venezolano, que es una centralización brutal. Entonces, la recomendación en este caso, digamos, para llegar al federalismo es profundizar el proceso autonómico. Ahora, ¿cuáles son los problemas del proceso autonómico actual? A mí me gusta mucho definir la autonomía como la definió una sentencia del Tribunal Constitucional Español. Los tribunales constitucionales son finalmente los que modulan la forma de Estado porque se producen conflictos normativos entre la periferia y el centro y el Tribunal Constitucional es el que va modulando. En España se dictó una sentencia famosa en los procesos autonómicos que definió la autonomía como un valor democrático en sí mismo y un principio de unidades. Valor democrático en sí mismo y un principio de unidad. ¿Por qué valor democrático en sí mismo? Porque los procesos descentralizadores básicamente tratan de descentralizar el poder. Entonces, al repartir el poder hay un valor democrático innato en el proceso. Por eso es que no hay dictadura autonómica o descentralizada. Todas las dictaduras son muy centralizadas. Así se llaman federales. Por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin era federal, pero en los hechos es un centralismo brutal, ¿no? Entonces, el tema es que el proceso autonómico implica democracia,
implica unidad. ¿Por qué? ¿Por qué unidad? Porque si el nivel central no le da a las regiones con características propias, como el caso español, obviamente Cataluña, País Vasco y Andalucía, y digamos no se le dieran a las regiones en Bolivia como la de Santa Cruz, que tienen sus propias características también culturales sui generis, eso genera una rebelión a la larga, genera rebelión y genera falta de unidad. Entonces, la forma de mantener la unidad es descentralizando y dándole a las regiones competencias de autogestión para que se sientan que no necesitan hacer este reclamo. Por eso es que cuando se dictan normas centralizadoras, se está yendo en contra no solamente del sistema democrático, sino en contra de la unidad que pregonan todo este tipo de descentralización hacia lograr el Estado autonómico. ¿Qué pasa en la actualidad? Tenemos dos problemas. Primero, los candados constitucionales, lo que nos llevan a suponer que no va a ser posible hacer una profundización de la democracia si no hacemos una reforma parcial de la Constitución. Por ejemplo, las gobernaciones. Las gobernaciones no tienen competencias de verdad autonómicas. Por ejemplo, la gobernación no tiene competencia en materia de policía. El comandante de policía ni siquiera lo conoce al gobernador, no tiene nada que ver el uno con el otro. Cuando en la constitución anterior a la actual, el prefecto era comandante general de la policía, tenía mando de tropa. Si bien, cierto, era puesto a dedo por el presidente, pero tenía esa relación con la policía. Ahora, elegido por el pueblo, pues le quitaron la conducción de la fuerza. Si las gobernaciones no tienen competencia, no hay autonomía de verdad. Por ejemplo, aparte del tema de la policía, no tienen competencia las gobernaciones en minería, en agricultura, en ganadería, en qué sé yo, las cosas que importan, en hidrocarburos. Los pozos petroleros están en Santa Cruz y en Tarija, y ni Tarija ni Santa Cruz no tienen nada que decir con ese tema. Es el caso del Mutún, donde la gobernación de un directorio de 10 tiene una sola persona. Ni se diga el caso de educación. Por ejemplo, usted que es profesor, para dar un examen de grado de una universidad privada, ni siquiera pública, necesita el Ministerio de Educación aprobar la tesis, pero es que eso ya es una grosería de no entender. Al problema constitucional, que son los candados constitucionales, porque esta constitución tiene demasiadas competencias para el nivel central, ¿no? Entonces son tantas y las competencias de los gobiernos departamentales son tan pocas que hace imposible que se haga una autonomía de verdad. A eso, Darwin, hay que agregar dos elementos importantes. Uno, la legislación. Ya no materia constitucional, sino legal, las leyes. Desde que se aprobó esta constitución en 2009 se han aprobado unas 12 o 15 normas que son groseramente centralizadas. La ley Avelino Ciñani de educación, la ley de deporte, la ley clasificatoria de impuestos, la ley del 777 del plan económico social, la ley de planificación, la 1407 de hace algunos días del plan nacional integral, que es básicamente un plan, una planificación centralizada que no tiene ni solamente los países socialistas radicales, digamos, como Cuba o Corea del Norte. Entonces, tenemos un primer problema constitucional, un segundo problema de leyes que se van dando, un tercer problema es la carencia de reacción que han tenido los estamentos autónomos ante este tipo de ley. Claro, y después hay otros tipos de problemas, la falta de independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, cuando sale la ley Avelino Ciñani en 2012, plantea a la Gobernación de Santa Cruz un recurso de abstracto de inconstitucionalidad contra esa ley y sale una sentencia que es la tesis más acabada que yo he leído en mi vida de centralismo. 60 páginas que básicamente justifican cómo la única manera que haya unidad es que haya centralismo. Dice, a mayor centralización, mayor unidad. Que es una tesis completamente absurda. Pero eso es. Entonces, todos estos temas se tienen de alguna manera que considerar para hacer la transformación de la estructura del Estado.
Por ejemplo, esta última denuncia que hacía la ex vocal de la Corte Nacional Electoral sobre el tema del padrón. Darwin, si no se compone ese padrón, siempre vamos a ser rehenes de una minoría ficticia que gobierna este país y no permita los cambios. Entonces, problema constitucional, problema legal, problema de falta de reacción de las entidades autónomas ante las normas, estudio y propuestas, y finalmente la ausencia de independencia de los poderes del Estado, configuran una serie de problemas que hacen muy difícil la transformación de las estructuras básicas del país hacia el proceso autonómico de verdad, y ni se diga hacia el Estado federal. Exactamente. Es el título de mi libro último, La autonomía centralizada. Hemos creado los bolivianos, Darwin, una forma de Estado graciosa, ¿no? Que es un perfecto oxímoron, como decir blanco-negro, día-noche, autonomía centralizada, porque estamos muy centralizados. Esta ley, por ejemplo, 1407, es muy preocupante la falta de reacción de los municipios en general y de las universidades. La Universidad Gabriel Moreno tiene 100.000, más de 100.000 habitantes, estudiantes que estudian gratuitamente, y más de 3.500 profesores. ¿Dónde está esa gente? Es decir, esta 1407, que regula la 777 de enero del 2016, que nadie dijo esta boca es mía cuando se dictó, desgraciadamente, va a convertir a las entidades autónomas en mero instrumento del Ministerio de Planificación. Esa ley, Darwin, le dice a los municipios, a las universidades y a las gobernaciones qué procedimiento tiene que hacer, cuál es la plataforma que tiene que usar, cuál es la metodología, cuál es la ejecución, la formulación presupuestaria, cómo lo tiene que gastar, cuándo lo tiene que gastar, quién lo tiene que revisar. Dígame si bajo esa precisión, y yo insto a la población que entre en Google, Ley 1407, son 7 articulitos que sobra. No le pido que lea las 60 o 70 páginas del anexo, que ahí está la mar, el cordero, ¿no? Los abogados decimos que en la letra chica está el diablo, ¿no? Y ahí está. Pero no necesariamente. Aquí de una lectura uno se puede dar cuenta. Y me llama la atención lo liviano que han tomado esto las entidades autónomas. Y estas cosas me preocupan. Si no nos hacemos cargo del presente, mal podemos hacer formulaciones teóricas para el futuro. Esa creo yo que es la lección de este tiempo, que estamos siendo víctimas de una sórdida avasallamiento centralizador y disminuidor de democracia, que tenemos que reaccionar. Y fundamentalmente eso está, como no hay independencia judicial, no hay independencia de poderes, como el poder judicial está tomado por el poder político, mucho me temo que la suerte está en las calles, ¿no? Lamentablemente. No en absoluto, pero tampoco es autonomista, ¿no? Ahora, el avance notable, porque no parezca también un expediente de reclamo, el avance importante es lo que les decía, es la estructura autonómica, es decir, una asamblea legislativa que nos ha hecho de un mini parlamento, es un parlamento unicameral, es muy importante, con facultades de dictar normas. Eso no lo tienen los otros países que no sean federales del continente. Es un paso. Es un paso muy importante. También el gobernador elegido por voto popular, muy, muy importante. Y la suerte es que en el Poder Legislativo en La Paz, cuando vino el borrador de la Constitución de Oruro, eso era cualquier cosa, era un fango. Las denominaciones, la nomenclatura era cualquier cosa. Los gobernadores se llamaban alcaldes, los alcaldes llamaban... Y ahí era muy centralizado y era
una convulsión deliberada. Entre las reformas que le hicieron al Parlamento, la suerte es que tomaron la formulación del Estatuto Cruceño, que había sido aprobado por un referéndum que nadie tachó de fraudulento y lo administró la Corte Departamental Electoral. Tomaron el modelo cruceño, es decir, esa formulación, asamblea, gobernador, tomaron la nomenclatura y tomaron la lógica democrática. Esa es una muy buena base para construir hacia futuro una autonomía de verdad hacia un Estado federal. Los federalismos se han hecho fundamentalmente a través de dos vías. Una, al fundarse los países, como el caso, por ejemplo, de las 13 colonias norteamericanas que eran independientes y se juntan, hacen un pacto y llaman federales. O el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Que a través de la ordenanza de intendente de 1782 del Virreinato del Río de la Plata eran autónomas, como era autónomo Santa Cruz. Santa Cruz, que formaba parte de esas provincias, tenía elementos de autonomía en hacienda, administración, justicia y guerra. Si lo que hace Santa Cruz al ingresar a Bolivia es desprenderse de competencias autonómicas y el costo del pacto con Bolivia, que tenía el auge del oro Potosí y lo que irradiaba Chuquisaca con la universidad, qué sé yo, el costo fue dramático porque se desprendió de competencias autonómicas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran cuasi autónomas, casi independientes, se unen y forman la República Federal Argentina. Ese es un camino, pero ese camino se agota al nacer. Y el otro camino es el belga o el español, que ahora es más federal que argentino. Es decir, no hay otra forma. Y yo siempre explico, por ejemplo, hagámonos una idea, si quisiéramos hacerlo federal de la noche a la mañana. Por ejemplo, tendríamos que convertir a Pando en un estado y dotarlo de su propia codificación. ¿Cómo pudiéramos hacerlo si no en un proceso? ¿Cómo pudiéramos hacerlo de la noche a la mañana? Sí. Por ejemplo, el Código Civil boliviano data de 1971 del general Banzer en su primer gobierno y no lo hemos podido cambiar hasta ahorita. Entonces, si eso no hemos podido cambiar los bolivianos para todo Bolivia, peor vamos a poder exigir a los 9 estados que se dicten de su propia, porque si no se dan su propia legislación tampoco va a ser federalismo, va a volver a ser otra mentira. Es decir, tenemos que llegar al Estado federal, pero de verdad. Entonces, tenemos que hacer un proceso. El diseñador de la estrategia de transformación no puede ignorar estos aspectos. Es mucho trabajo. Es enorme trabajo. Ahora, para el discurso es fabuloso, porque la idea es... No hay quien humanamente en el oriente boliviano se oponga pues, al federalismo, porque nos encanta todo, es el destino final para todos, porque además los ejemplos abundan, los mejores países del mundo, los más desarrollados, son federales. No hay lugar a la crítica, al menos que haya un prejuicio enorme, que es el problema que tenemos en Occidente Bolivia. ¿Por qué este tema es importante? Yo siempre digo, el qué no hay problema en el Oriente, pero el qué en Occidente es un problema porque, como decía Einstein, ¿no? Es más difícil destruir un prejuicio que destruir un átomo. Los prejuicios son tan grandes en Occidente del país que suponen que el federalismo es una cosa, es una independencia camuflada, que no tiene ningún asidero bajo ningún aspecto ni empírico, ni teórico, ni académico. No tiene nada que ver el federalismo con la independencia. Son dos cosas completamente distintas, como blanco y negro, pero ellos allá lo creen así y basta que se diga federalismo que ellos consideren. Entonces, ¿por qué es importante el tema del preconcepto? Porque nosotros no pudiéramos llegar al Estado federal sin un referéndum, básicamente. O ya sea para profundizar las competencias autonómicas o ya sea para dotarnos un Estado federal. Y ese voto, esa palabra que para nosotros
en el Oriente es mágica, en Occidente es destructiva. Entonces, el peligro está en no lograr mayoría de este país para ese objetivo. Por eso también es que el concepto y la idea de profundizar el sistema democrático hacia el federalismo también es una idea amable para todas las partes involucradas en el país. Yo creo ahora lo que estamos viviendo hay una autonomía en la definición de Lowenstein, ¿no? que clasificaba las constituciones, una de sus clasificaciones era como semántica. Hay una autonomía semántica que no se ve en los hechos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que generar un relato convincente en el sentido de que a mayor autonomía, mayor beneficio para todos los ciudadanos del país. Hay que armar un relato poderoso. Esa es una cosa. Segundo, tenemos que convencernos a nosotros mismos también en muchos sentidos. Por ejemplo, no dejar pasar cosas como la lucha por un padrón saneado. Porque si no hay padrón, no hay autonomía, no hay democracia, no hay cambio de gobierno, no hay nada. Por ejemplo, esta ley 1407, no podemos dejarla pasar, porque se van a convertir a todas las instituciones autónomas en unos instrumentos de planificación de nivel central, que además, como está el presupuesto de 2022, maneja más del 90% del PIB desde un nivel centralizado de planificación brutal. Entonces queda cada vez menos margen. Entonces la segunda sugerencia es que no podemos dejar pasar los ataques normativos que se dan de manera permanente en el país. Hay que parar. Ya sabemos que se puede, como hemos hecho con la 1386. Esa es la forma, pero falta el relato y una convicción de lucha en ese sentido, y tratar de, en el mediano plazo, hacer una reforma parcial de la Constitución para profundizar el modelo autonómico hacia el federalismo. Claro, por ejemplo, esta ley 1407 es terrible, pero hay que entender que esa viene a regular la 777 de enero de 2016. O sea, el proceso de desautonomización o desestructuración de un proceso autonómico viene de manera lenta, pero muy sostenida y constante, ¿no? Tenemos que estar alerta.